En 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Pero, ¿cómo describimos este evento? Los libros de texto españoles tradicionalmente usaron el término descubrimiento, una palabra que implica un acto heroico y positivo. Sin embargo, esta elección lingüística oculta la violencia y el desplazamiento de los pueblos indígenas. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción si en lugar de descubrimiento usáramos invasión o encuentro? Los comités editoriales y los gobiernos tienen el poder de decidir qué palabras aparecen en los libros de texto. En España, durante el franquismo, se eligió cuidadosamente descubrimiento para promover una narrativa nacionalista. Esta palabra no es neutral, refuerza una visión eurocéntrica y justifica el colonialismo. ¿Quién decide qué versión de la historia aprenden los estudiantes? En las aulas españolas, generaciones de estudiantes aprendieron que América fue descubierta. Este término les impidió cuestionar las consecuencias del colonialismo, esclavitud, genocidio y saqueo. Maestros repitieron esta narrativa sin crítica, creando una identidad nacional basada en una historia incompleta. ¿Cómo afectó esto a la comprensión de los estudiantes sobre la justicia y el poder? ¿Cómo se puede descubrir un lugar donde ya vivían millones de personas? Esta pregunta, hecha por una estudiante en Madrid en 2001, mostró el cambio generacional. Los jóvenes, expuestos a más información, empezaron a desafiar el lenguaje de sus libros. El término descubrimiento ya no parecía inocente, sino como un intento de borrar la historia indígena. En 2012, algunos libros de texto españoles comenzaron a usar encuentro entre culturas. Este cambio, aunque pequeño, reconoce la existencia de los pueblos originarios. Sin embargo, muchos critican que aún suaviza la violencia colonial. Palabras como conquista o invasión siguen siendo evitadas, mostrando cómo la educación balancea verdad y comodidad nacional. Cuando en 2017 una comunidad autónoma propuso usar invasión, grupos conservadores protestaron, argumentaron que esto denigraba la historia de España. Este conflicto revela cómo las palabras en los libros son campos de batalla ideológicos. ¿Quién teme a estas nuevas palabras? ¿Y por qué? La respuesta está en el poder de moldear identidades. Este fenómeno no es único de España. En Estados Unidos, los libros debaten entre colonos y invasores europeos. En México se pasó de la conquista a la resistencia. Cada elección refleja luchas por el poder histórico. España se enfrenta ahora a su propia decisión. ¿Mantendrá un lenguaje que muchos consideran obsoleto y dañino? La profesora Ana López, experta en semiótica, explica: las palabras en los libros de texto no son neutras, son actos políticos. Algunos educadores proponen enseñar múltiples perspectivas, presentar descubrimiento como la narrativa europea tradicional, junto a invasión como la perspectiva indígena. Esto fomenta el pensamiento crítico. Como dijo un maestro, no debemos dar respuestas cómodas, sino herramientas para analizar el poder detrás de las palabras. ¿Está España lista para este enfoque? Las palabras en los libros de texto españoles sobre el colonialismo seguirán evolucionando. Cada cambio, aunque pequeño, afecta cómo las nuevas generaciones entienden justicia, identidad y responsabilidad histórica. La pregunta clave es: ¿privilegiaremos la comodidad del pasado o la honestidad del futuro? La respuesta está en las palabras que elijamos hoy.